Objetivo: dar a conocer a los estudiantes del Colegio Guadalupe Victoria, en el entorno de la química, los compuestos y las diferentes ramas de estos mismos. Explicar la función y cómo se relacionan entre sí, lo que pueden llegar a lograr y para qué sirven, así también qué cosas conforman este tema. ¿Qué son los compuestos en la química? En química, un compuesto es una sustancia formada por la combinación de dos o más elementos químicos que están unidos mediante enlaces químicos. Por definición, un compuesto es una sustancia que está formada por átomos de diferentes elementos combinados químicamente. Los compuestos tienen una composición fija y propiedades diferentes a las de los elementos que los conforman. Los tipos de enlaces que mantienen unidos a los átomos en un compuesto pueden ser enlaces covalentes cuando comparten electrones o enlaces iónicos cuando hay transferencia de electrones. Las propiedades de un compuesto son diferentes a los de los elementos individuales. El agua es un compuesto químico que está formado por los elementos 1. Hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 2. Oxígeno, un átomo de oxígeno. Entonces decimos que el agua no es un elemento. Estos átomos están unidos mediante enlaces covalentes. En el caso del agua, los 2 átomos de hidrógeno están enlazados con el átomo de oxígeno en un ángulo de aproximadamente 104.5 grados, lo que le da a la molécula de agua su forma característica en V. Tipos de compuestos, propiedades físicas y químicas. Existen 10 tipos de compuestos. Los compuestos iónicos están formados por la atracción electrostática entre iones de cargas opuestas. En estos, los electrones se transfieren de un átomo a otro, creando cationes, carga positiva, y aniones, carga negativa. Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es sal de mesa. Sus propiedades físicas son alta temperatura de fusión y ebullición, alta solubilidad en agua, conductividad eléctrica, dureza y rigidez, transparencia, densidad alta. Sus propiedades químicas son reacciones químicas, estabilidad, reactividad, formación de sales, cambio de color y catálisis. Compuestos covalentes. En los compuestos covalentes, los átomos comparten electrones en lugar de transferirlos. Este tipo de enlace se da típicamente entre no metales. Ejemplo, agua H2O, esencial para la vida. Propiedad física. Estado físico, viscosidad, magnetismos, cristalinidad. Propiedad química. Reactividad, polaridad, formación de enlaces, hidrólisis, fotocromismo. Polar, no polar. Polar. Los compuestos covalentes polares son aquellos en los que los enlaces covalentes entre los átomos tienen una distribución desigual de electrones, lo que genera un momento dipolar permanente en la molécula. Esto significa que la molécula tiene una región con una carga parcial positiva y otra región con una carga parcial negativa. Es importante destacar que la polaridad de los compuestos covalentes puede influir en sus propiedades físicas y químicas, y es fundamental considerarla al analizar y predecir el comportamiento de las moléculas. Ejemplos de compuestos covalentes polares: 1. Agua, 2. Amoníaco, 3. Metanol, 4. Etanol, 5. Ácido clorhídrico. No polar. Los compuestos covalentes no polares son aquellos en los que los enlaces covalentes entre los átomos tienen una distribución simétrica de electrones, lo que no genera un momento dipolar permanente en la molécula. Esto significa que la molécula no tiene una región con una carga parcial positiva o negativa. Es importante destacar que la falta de polaridad en los compuestos covalentes no polares puede influir en sus propiedades físicas y químicas, y es fundamental considerarla al analizar y predecir el comportamiento de las moléculas. Ejemplos de compuestos covalentes no polares: 1. Metano, 2. Etano, 3. Propano, 4. Butano, 5. Hexano. Número 3. Compuestos orgánicos.
Los compuestos orgánicos contienen carbono e hidrógeno y a menudo otros elementos, como oxígeno, nitrógeno o azufre. Son fundamentales en la química de la vida. Por ejemplo, el etanol, que es un alcohol de las bebidas y solventes. Las propiedades físicas son densidad, solubilidad, viscosidad, estados físicos y color y olor. Sus propiedades químicas son reactividad, polaridad, formación de enlaces y fotoquímica. Compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos suelen no contener carbono y cuando lo hacen no tienen enlaces carbono-hidrógeno, como en el dióxido de carbono. Ejemplo, ácido clorhídrico, HCl, usado en la digestión y limpieza. Propiedad física, dureza y rigidez, densidad, color y brillo, magnetismo, conductividad. Propiedad química, reactividad, oxidación, catálisis, estabilidad. Compuestos ácidos. Los ácidos son sustancias que al disolverse en agua liberan iones de hidrógeno. Tienen un sabor agrio y son capaces de reaccionar con base para formar sales. Ejemplo, ácido sulfúrico, utilizado en baterías y procesos industriales. Propiedad física, estado físico, solubilidad, viscosidad y densidad. Propiedad química, donación de iones H+, reacción con bases, descomposición, oxidación y catálisis. Número 6. Compuestos básicos. Las bases son sustancias que producen iones hidróxido cuando se disuelven en agua. Tienen un sabor amargo y una textura jabonosa al tacto. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, usado en la fabricación de jabones. Sus propiedades físicas son estado físico, solubilidad, viscosidad y color y olor. Sus propiedades químicas son pH alto, aceptación de iones hidróxido positivo, hidrólisis y reacción de metales. Sales. Las sales son el producto de la reacción entre un ácido y una base, formadas por cationes y aniones. Ejemplo, nitrato de potasio KNO3, usado en fertilizantes y pólvora. Propiedad física. Estado físico, conductividad, eléctrica, color y olor, viscosidad, solubilidad. Propiedad química. Formación, composición iónica, solubilidad, reacción de ácidos y bases y neutralización. Óxidos. Los óxidos son compuestos que contienen oxígeno combinado con otro elemento. Ejemplo, óxido de hierro, herrumbre o óxido del hierro. Propiedades físicas. Estado físico, solubilidad, viscosidad, densidad. Propiedades químicas. Formación, hidrólisis, neutralización, formación de complejos. Número 9. Hidratos. Los hidratos son compuestos que contienen moléculas de agua integradas en su estructura cristalina. Estas moléculas de agua están unidas de manera específica a los iones o moléculas del compuesto mediante fuerzas físicas y se pueden eliminar mediante calentamiento sin afectar la composición del compuesto base. Por ejemplo, el sulfato de cobre, usado en el laboratorio. Sus propiedades físicas son estado físico, solubilidad, densidad, conductividad eléctrica. Sus propiedades químicas son formación de hidratos, descomposición, solubilidad y reactividad. Compuestos organometálicos. Los compuestos organometálicos contienen enlaces entre átomos de carbono, provenientes de grupos orgánicos, y metales. Estos compuestos juegan un papel fundamental en la química industrial y en la catálisis de muchas reacciones químicas, como en la producción de plásticos o en la síntesis de productos farmacéuticos. Ejemplo, ferroceno FeC5H5,2, usado en investigación y catálisis. Propiedad física, estado físico, solubilidad, densidad, punto de fusión y ebullición. Propiedad química, reactividad,
termólisis, oxidación y reducción y catálisis. Por último, con los compuestos, tipos de compuestos, compuestos covalentes polares y no polares, y propiedades físicas y químicas, damos por terminado nuestro tema, el cual es los compuestos. Gracias por su atención. A continuación se les hará un pequeño cuestionario por parte de nuestra compañera Valentina Alexa Mondragón.